Hermanas y hermanos míos, un saludo del señor arzobispo. Como ustedes saben por los medios de comunicación, el pasado jueves fue dado de alta, se va recuperando satisfactoriamente. Él nos acompaña desde esta convalecencia que gracias a Dios va en franca mejoría. En esta mañana nos acompañan el Colegio Bíblico, que al frente de él está como director el padre Rafael Hernández, y hoy es la clausura de sus cursos. Y también le agradecemos al Señor los 30 años de la presencia de los apóstoles de la palabra, fundados por el padre Flaviano Amatuli, y que su misión es transmitir la palabra del Señor. Ellos tienen una frase muy bella que dice: todo con la Biblia, en todo la Biblia. Y esta es una enseñanza para todos nosotros. Ayer me encontré con un hermano nuestro al celebrar la misa de agradecimiento de su encuentro que tuvieron en el seminario. Me impresionó un hermano que le falta un brazo y tiene su Biblia y escucha la palabra de Dios y lee la palabra de Dios. Este es el motivo de nuestros hermanos del Colegio Bíblico aquí presentes, nuestros hermanos apóstoles de la palabra con su presencia de 30 años aquí en la arquidiócesis. Nos unimos también a todos nuestros hermanos que por diversas circunstancias nos acompañan a través de Televisa Puebla, Canal 4.1, Grupo Tribuna y Radio Palafox en este medio de la radio. Hermanas y hermanos míos, el Señor, ¿qué nos quiere decir esta mañana? ¿A qué nos invita? Vean ustedes cómo Jesús, cómo Dios nos conquista. Escuchábamos en la aclamación cuando cantábamos el aleluya: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Dios nos conquista con su sencillez, Dios nos conquista con su ternura. Cuando Dios se hace hombre, Dios se hace un bebé. Un bebé da miedo, da terror, espanta, da temor. ¿Qué inspira a un bebé? Ternura. Así Dios nos conquista con su ternura. Vean la cruz. Jesús en la cruz está crucificado. El hombre que caminaba sobre las aguas, el hombre que expulsa espíritus inmundos, el hombre que sacia una multitud de 5,000 con unos cuantos panes y peces, el hombre que resucita muertos, el hombre que cura enfermos. En la cruz está totalmente débil, totalmente frágil. Así Dios nos conquista, con su humildad, con su sencillez. Vean ustedes la Eucaristía, es lo más frágil que hay. Las hostias son tan pequeñas, tan frágiles, tan débiles. Así Dios nos conquista con su debilidad. ¿Y cuál es nuestra tentación? Nuestra tentación es que queremos muchas veces lo que el Papa Francisco nos decía en este documento que nos entregó en noviembre del 2013, el gozo del Evangelio. Una iglesia muy mundana, decía el Papa, una iglesia que quiere brillar, que quiere triunfar, una iglesia que quiere totalmente, en pocas palabras, ocupar lugares. No, Jesús es todo lo contrario. Veamos hoy el Evangelio. Nos dice Jesús: el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó el enemigo. Dios es un Dios paciente, no es un Dios que dice: arranquen la cizaña, arranquen el trigo. No, Él explica y Jesús dice: al final de los tiempos, los ángeles serán los segadores, porque Dios es un Dios paciente. Lo que escuchábamos hoy en la lectura del libro de la sabiduría: porque tú muestras tu poder, muestras tu fuerza cuando ejerces tu misericordia, lo gobiernas todo con delicadeza. Dios es un Dios paciente. A veces necesitamos nosotros practicar una virtud, la longanimidad. Es una virtud para padres de familia, para todos los que ocupan un servicio de dirección, para los sacerdotes, para nosotros los obispos.
Quisiéramos resultados, quisiéramos que la otra persona cambiara, quisiéramos que dejara esto, quisiéramos arrancar la cizaña y el trigo, y necesitamos tener esta virtud, que es la paciencia en ver los resultados. Sigue diciendo el Evangelio: el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza, algo muy pequeño, pero que va fructificando. El reino de los cielos es así, Jesús es así, como algo muy pequeño que empieza en el corazón de alguien y que va fructificando. A veces nos podemos cansar y decir: ¿qué sentido tiene cuidar a un enfermo? ¿Qué sentido tiene perdonar una y otra vez en el matrimonio? ¿Qué sentido tiene la paciencia? ¿Qué sentido tiene el amor, la ternura? Todo empieza por algo tan pequeño. Todos los grandes acontecimientos, buenos o malos, empiezan por algo tan pequeño. La tercera parábola decía Jesús: el reino de los cielos es semejante a un poco de levadura que toma una mujer y la mezcla con 3 medidas de harina y toda la masa acaba por fermentar. Jesús no nos pide separarnos, no nos pide alejarnos del mundo, no nos pide ser un gueto. El Papa nos ha pedido ser una iglesia en salida, una iglesia que no tenga miedo a accidentarse y no una iglesia enferma que permanece encerrada, más cómoda en sí misma, pero que no es evangélico. No tengamos miedo a ser fermento en la masa. No podemos estar como un gueto, aislados, no. Al contrario, el poco de levadura se mezcla con toda la masa y hace germinar. Por eso el Santo Padre, cuando nos entregaba este documento, Evangelii Gaudium, decía el Santo Padre: la historia de la Iglesia tiene que ser gloriosa por ser una historia de sacrificios, de esperanza, de lucha cotidiana, una vida que se deshilacha en el servicio de la constancia, en el trabajo que cansa. Es una iglesia de puertas abiertas, no una iglesia, vean las frases tan fuertes que nos decía el Papa, que solamente cuida la apariencia, una iglesia que solamente le preocupa la imagen, una iglesia que quiere dominar, que se preocupa mucho de su prestigio, pero sin preocuparse que el Evangelio realmente llegue al pueblo de Dios. Porque entonces se convierte, dice el Papa, en una iglesia que se convierte solamente en una pieza de museo. Una iglesia que se preocupa solo por conquistas sociales y políticas, que le preocupa mucho la vanagloria, que le preocupa mucho las dinámicas de autoayuda, no puede ser una iglesia fiel a lo que Jesús quiere. O una iglesia que está llena de una vida densa social, de reuniones, recepciones, una iglesia cargada de estadísticas, planificaciones y evaluaciones, y solamente se convierte en una organización y no le preocupa que el Evangelio llegue a tantas y tantos hermanos nuestros sedientos de Cristo. Creo que esto es lo que nos pide el Señor en este domingo. Tenemos que ser, como escuchábamos en la segunda lectura, en la carta a los romanos, el Espíritu viene en nuestra debilidad, el Espíritu nos ayuda para que roguemos conforme a la voluntad de Dios. Pidámosle al Señor: Señor, ayúdanos a librarnos de la vanagloria, del prestigio, de la imagen, de los triunfalismos falsos como espuma. Ayúdanos a ser como tú quieres, la paciencia para que crezca la cizaña y el trigo, y tú eres el segador, tú mandarás tus ángeles. Ayúdanos a tener paciencia, porque como te decíamos en el Salmo, porque tú, Señor, eres bueno y clemente. Ayúdanos, Señor, a creer que somos la pequeña semilla de mostaza que va dando fruto. Ayúdanos, Señor, a no tener miedo, a que nos envolvamos y salgamos y nos mezclemos con la masa y no seamos la levadura que
que totalmente se aparta y tiene miedo de salir al encuentro de los demás. Así sea.